Hola, sean todos bienvenidos al módulo 3 de la asesoría organizacional impartida por Aurora ONG. Mi nombre es Pavel Delgado y hoy día vamos a abordar un taller que tiene por objetivo generar una instancia que permita a los miembros de la organización reconocer diferentes aspectos de su propia organización. Esto con la finalidad de aumentar su nivel de organicidad. Para comenzar este taller, vamos a empezar recordando un concepto que vimos muy por encima en el módulo 1, que estaba relacionado a la conciencia organizacional. La conciencia organizacional, esta definición podría estar quizás no final, pero nosotros la entendemos en amplio sentido como el grado de conocimiento y comprensión de la información del dominio interno y externo de una organización. Nosotros también la vamos a ocupar un poco en el sentido como el grado de información consensuada, o sea, que comparten todos los miembros de una organización horizontal, ¿cierto? O sea, la información en la que todos están de acuerdo, que todos pueden coincidir en que hubo una formalización, ¿cierto?, acerca de algún aspecto. Nosotros, que ya hemos visto hartas veces este modelito, ¿cierto? Ya entendemos de que las organizaciones humanas funcionan como sistemas, o se pueden modelar, entender como sistemas. Cuando hablamos acerca del dominio interno, nos referimos a todo lo que pasa dentro de la organización. Y al dominio externo, como todo lo que pasa afuera de la organización. Entonces, dentro del dominio interno puede haber muchas cosas. El modelo, la estructura, los nombres, tener información acerca de los cargos, acerca de cuánto ganan las personas que están adentro. El dominio externo también podríamos hablar acerca del entorno. Cuál es la legislación que lo afecta, quiénes son sus competidores, quiénes son sus colaboradores, etcétera. Eso solamente no es que sea así realmente, siempre esto es un todo, pero ocupamos estas categorías simplemente como para poder hacer énfasis un poco y más que nada en el aspecto del dominio interno. ¿Ya? O sea, existe mucha información, mucho que conocer, mucho que dominar y comprender acerca de lo que está pasando adentro y afuera, en todo momento, en todas las organizaciones. Bien, antes de comenzar esto, vamos a hablar un poco acerca de algunas consideraciones iniciales, antes de comenzar lo que es el taller propiamente tal. Algunas de estas consideraciones iniciales es el enfoque bottom-up, que significa de abajo hacia arriba. Nosotros vamos a considerar en todo momento que las metodologías que nosotros les estamos proponiendo debieran ir siempre desde abajo hacia arriba en términos de personas. Esto en un lenguaje coloquial político siempre lo relacionan con hablar con las bases. ¿Por qué? Porque las bases, ¿cierto?, son las que generan, o son las personas propiamente tales de los cuales se va recogiendo la información, y esto va subiendo o escalando hacia arriba. Esto es importante porque esto permite que cuando, por ejemplo, la organización está poco cimentada o no está consolidada, ¿cierto?, poder generar, ¿cierto?, en un primer esfuerzo al tiro algo un poco más representativo, en vez de que si viniera simplemente de la propuesta de una persona, ¿cierto?, etcétera. Ya, eso es importante. Por eso decimos siempre que en estas metodologías lo ideal siempre va a ser analizar la organización desde las bases hacia arriba, de abajo hacia arriba. Ok, el otro punto importante que quiero mencionarles son los recursos necesarios. Uno de los recursos más importantes, y más importante incluso que el dinero, es el tiempo. El tiempo valioso que tenemos las personas, ¿cierto? Y que debemos invertirlo como un recurso y no malgastarlo. En este sentido, es importante entender que varias de estas metodologías no se pueden llevar a cabo y no las sin esfuerzo. O sea, va a requerir que algunas personas, ¿cierto?, sean, o incluso al dinero, etcétera, los recursos que sean necesarios para que se lleven a cabo. Esto es básicamente como invertir en uno mismo o invertir en su propia organización. Por eso tienen que tener siempre en cuenta que cualquier cosa que quisieran llevar a cabo en el sentido de poder mejorar la conciencia interna, ¿cierto? Porque de eso estamos hablando en general ahora, de conciencia interna de la organización o externa, va a invertir, generar, o sea, hay que invertir algunos recursos. Por ejemplo, los países invierten miles de millones de pronto en generar los censos. Y los censos no es nada más que recoger mucha información interna acerca de un país, ¿cierto? Y luego para ponerla o disponerla públicamente.
de manera de que finalmente toda la macroorganización, las empresas, etcétera, y entidades públicas puedan valerse de ese recurso o de esa información, ¿cierto? Porque fue generada en base, ¿cierto?, a todo un megaproyecto, etcétera. Y aquí en estas organizaciones va a ser lo mismo. Si son de pequeña escala, va a haber una o dos personas que quizás van a tener que estar haciendo esfuerzo en esto. Entonces es importante entender. Lo otro tiene que ver con la inteligencia colectiva y que tiene que ver mucho que en las organizaciones horizontales sobre todo. ¿Por qué? Porque nosotros apelamos a la inteligencia colectiva como un medio para tomar mejores decisiones y además dirigir de mejor forma la organización. Finalmente, ¿por qué? ¿O cómo? ¿Cuál es el mecanismo en el cual se genera la inteligencia colectiva? Si en realidad sucede el mismo ejemplo que en el caso país. Finalmente un país viene, ¿cierto? Un Estado genera este censo y dispone esta información o la comparte para que finalmente todas las entidades públicas y privadas puedan hacer uso de esto. Nosotros en una organización horizontal tenemos que apelar a lo mismo, a generar información interna o inclusive externa, pero disponerla para todos. De manera de que finalmente, si están las herramientas disponibles, todos podamos pensar o todos podamos contribuir. Es aquí donde se empieza a dar el mecanismo de la inteligencia colectiva. Y por último, la estandarización. La estandarización es básicamente lo que vamos a estar buscando la mayoría del tiempo cuando estamos trabajando en esto. Y la estandarización tiene que ver con algo con lo que nos ponemos de acuerdo o algo que formalizamos de cierta manera. Puede ser procesos, nombres, estructuras, se puede formalizar el canal por el que se va a comunicar, como decir, oye, todos nos comunicamos siempre por Discord, etc. Esto es muy relevante y obviamente el proceso en el cual se formaliza también tiene que ser en lo posible de manera horizontal. Y una vez que se formalicen estas cosas, esto queda ya como un consenso, ¿cierto?, en el cual ya la organización se puede basar y que obviamente debiera estar disponible también para su modificación en el caso que algún miembro quisiera actualizarlo, por ejemplo, etc. Pero siempre vamos a estar tratando de estandarizar y también de poner esta estandarización al beneficio, ¿cierto?, de la inteligencia colectiva. Esto, si se fijan, sucede todo, absolutamente todo el tiempo de las entidades gubernamentales. Cada tipo de documento que está estandarizado, ¿cierto? Cada procedimiento en el Estado, los códigos de error. Finalmente, el estándar es la vía mediante la cual nosotros nos coordinamos de mejor manera, porque nos ponemos de acuerdo finalmente en hacer algo de una determinada manera o de llamar de alguna determinada manera a algo, etcétera. Y si lo llevan mucho más a lo profundo, se van a dar cuenta que incluso el lenguaje mismo que hablamos es un poco eso. Bien, en definitiva, vamos a hablar ahora un poquito más acerca de la metodología del taller. El objetivo de este taller, finalmente, es conocernos o hablar de cómo nos podemos conocer más a nosotros mismos como organización. Pero esta metodología, que nos costó mucho armarla, porque en verdad nosotros tenemos poca claridad, en realidad, acerca de cómo se entienden ustedes mismos como organización, o el conjunto de relaciones que está en torno a su organización, tratamos de plantear algo intermedio. Así que esta metodología va a ser semi-participativa. Vamos a tratar de hacer un espacio en el cual ustedes puedan participar o dar su opinión en general, que ninguna es mala, simplemente de hecho va a hablar cómo entre todos comprendemos la misma organización que habitan ustedes, ¿cierto? Y vamos a efectuar una dinámica en donde vamos a hacer algunas preguntas que van a ser abiertas. En lo posible me gustaría a mí poder escoger a una persona específica para que le respondiera, pero eso no quiero transgredir a nadie, así que voy a escribir en el Discord quienes quieren participar en la dinámica y me gustaría que ustedes o las personas que quieren participar reaccionen a este mensaje si quieren participar y ahí yo les puedo hacer algunas de las preguntas abiertas. Las preguntas nuevamente no tienen respuestas correctas ni incorrectas. Solamente van a hablar acerca de cómo ustedes creen o lo que a ustedes se les ocurre que es su propia organización. Y en el caso que nadie quiera participar, no hay ningún problema, simplemente les cuento las preguntas y continuamos. Bien, ahí lo van a dejar. Ya, ahora nosotros vamos a abordar 3 grandes áreas de conciencia organizacional. Vamos a hablar un poco, o vamos a reforzar 3 conceptos de los que les hemos hablado ampliamente en los talleres pasados, en las charlas pasadas. Unos van a ser la parte de los objetivos y la estructura,
otra va a ser la parte que va orientado un poco más que nada como al dominio interno, ¿cierto? De la información o de la conciencia acerca de la organización. Los esfuerzos, que tiene un poco más que ver con lo que se hace hacia afuera y hacia adentro, en verdad, y la organicidad, que igual la vemos un poco más hacia adentro. Nos vamos a concentrar más en lo de hacia adentro porque en general creemos que es lo más importante para las organizaciones horizontales y es en general lo que se tiene más dejado de lado y o lo que es más difícil de ver, más sutil. Bien, vamos a comenzar hablando acerca de los objetivos y las estructuras. Vamos a tratar de hacer un poco de autoconciencia al respecto. Vamos primero a hablar acerca de algunos ejemplos de algunas problemáticas recurrentes en las organizaciones horizontales. Ernesto quería contribuir también, porque ya contribuía, en otras áreas de su especialidad, pero no sabía cuál suborganización se adecuaba mejor a sus intereses o a lo que podía aportar. Otro ejemplo. A María le gustaría proponer algunas ideas, pero no tiene claro si son pertinentes, siquiera, o en dónde debería plantearlas. Otro ejemplo. Ricardo tiene una idea de emprendimiento y le gustaría que se desarrollara dentro de la organización, pero no tiene claro si existe afinidad entre ambos o dónde debería plantearlo. Ahora, para ayudarnos un poco a avanzar en algunas preguntas que quizás debieran estar involucrados o debieran responderse en la formalización o en la metodología que debiera llevar a la formalización de que nos permita responder, ¿cierto? O permita, por ejemplo, solucionar los problemas que habíamos mencionado anteriormente, estas serían algunas. Así que quiero escoger a alguien de acá. A Conrado le quiero preguntar, Conrado, ¿a qué organizaciones perteneces? ¿Tú tienes claro a qué organizaciones perteneces o a qué grupos perteneces dentro de lo que participas en esta organización? Si es que es una organización o la consideras así. Pues sí, la organización que engloba las suborganizaciones sería el Grupo Tecnológico Migala y después la suborganización, por llamarlo de alguna manera, sería el equipo de blockchain, es al que yo pertenezco. Perfecto. Entonces tú distingues dos grupos, uno del cual depende de otro. Está el grupo tecnológico Migala, que sería el que contiene al proyecto o a la otra organización que se dedica a lo del blockchain, ¿correcto? Sí. Ya, perfecto. Muchas gracias. Eh, le quiero preguntar a Alex, eh, ¿cuáles son los objetivos? Primero que nada, si reconoces las mismas organizaciones que Conrado, ¿y cuáles dirías tú que son los objetivos que persiguen estas organizaciones? Pues sí, yo estoy más en el grupo de la A, pero pues sí, al final estamos en una organización de devs y Gala y pues tenemos suborganizaciones. ¿Y qué persiguen estas organizaciones? Pues pa- parecería que varias cosas, ¿no? Pero al final todos los proyectos tratan de llevar el mismo camino, ¿no? Que es una mejor forma de organizarse y una mejor forma de, pues, hacer economía. Ya, interesante. Ojo que no está mal de pronto no tenerlo tan claro. Eso es lo que usualmente va a pasar. Así que no hay problema con que si algo no se sabe, justamente es lo que está revelando que de pronto no tenemos claridad. O sea, y si tuviéramos que comunicarlo a otra organización o tuviéramos que presentárselo a un nuevo miembro, finalmente lo que va a ocurrir va a ser que le va a empezar a preguntar a todos y cada uno se va a hacer su propia idea. Pero sería distinto que hubiera un registro en el cual esto estuviera claro y que pudiera ser presentado, por ejemplo, a los miembros en el momento en que ingresan y que pudiera ser, por ejemplo, una forma más rápida incluso de que un miembro pudiera o lograra ingresar a, o empaparse, por así decirlo, de la conciencia organizacional, de comprender rápidamente cómo funcionan las cosas ahí adentro.
Bueno, ahí hay otras preguntas más, pero básicamente esas pudieran ser algunas de las preguntas que debieran responderse o que debieran estar claras para ¿cómo que se llama? Para la organización horizontal en general, que podría evitar algunos de estos problemas que estábamos mencionando antes. Porque si, por ejemplo, los objetivos y los nombres de las organizaciones están claros, primero que nada gestiona un diccionario en común en el cual todos saben cómo se llama la organización y a qué se están refiriendo, y segundo que nada permite de que las personas sepan a dónde dirigirse o a dónde pueden colaborar mejor, o quizás una persona entra y al tiro empieza a ver, esta es más de mi interés, entonces aquí me puedo involucrar también. ¿Se entiende? Y eso creo que es algo deseable o creemos que es algo deseable para la organización horizontal. Bien, nosotros le hemos hablado mucho del objetivo, esto le hemos puesto mucho énfasis, lo hemos reforzado absolutamente todos los módulos, porque es muy relevante, es realmente relevante. El objetivo finalmente es el fin que se quiere alcanzar y al cual se dirigen todos los esfuerzos en una organización. ¿Por qué es tan importante el objetivo? Porque el objetivo sirve como una brújula en la organización. Plantea una dirección y plantea hacia dónde debemos ir. Y esto nos sirve de muchas maneras que los vamos a analizar en un ratito más. Primero vamos a ver cómo debiera ser o cuáles serían los macropasos para, por ejemplo, aplicar o intentar avanzar en la comprensión de ese tipo de cosas dentro de su organización o en cualquier organización horizontal. Primero que nada, debieran asignarse responsables para llevar a cabo la tarea. Ahí cuando hablábamos de la asignación de recursos, etc. Un grupo de personas que esté dedicado a hacer esto. Segundo, debiera haber un espacios generales de discusión y proposición abiertas de objetivos, porque a pesar de que Alex cree en el sentido de que finalmente es su percepción personal de que ese es el objetivo, quizás eso no va a ser el mismo que otro. Van a haber quizás diferencias, etc. Y la idea es que todos se pongan de acuerdo en el mismo objetivo. Es difícil, pero se puede lograr. También puede haber una proposición abierta, pueden haber objetivos que engloben todo y que alguien ponga el objetivo que englobe todo lo que todos queremos llegar y que sea perfecto, ¿cierto? O alguien pudiera tirar otros objetivos, ¿cierto? Etcétera. Entonces es importante que haya como una proposición abierta de objetivos que todos puedan proponer en lo posible. Tratar de hacerlo lo más horizontal posible, siempre. El tercer paso sería recoger la información. Recoger la información, ojalá, siempre utilizando, y para ustedes es esencial, herramientas digitales. Puede ser un Excel, etc. Ahí es muy importante la metodología que apliquen para recoger información y cómo hacerla participativa o horizontal. Por ejemplo, pudieran hacer que todos propusieran votos, o sea, propusieran objetivos o opciones de objetivos y que luego hicieran una grilla donde todos fueran votando entre todos y, no sé, fueran ahí depurando los que tienen más votos, etcétera, como para poder definirlo. Especialmente útil si todavía no tienen claro cuál es el objetivo. El cuarto paso sería la sistematización de la información que debiera ser asignada a los responsables, ¿cierto? En los cuales finalmente van a ir depurando este proceso, van a ir tomando quizás una propuesta de objetivo y planteándoselo a la organización para que lo voten de alguna manera y finalmente ocurra el quinto paso, que va a ser la validación, en el cual ocurre este proceso de ratificación, que le llaman usualmente en la jerga como política o oficialista, estatista, etcétera, la ratificación de este acuerdo o de esta información y finalmente la oficialización, publicando el resultado para que toda la organización lo conozca y quede formalizado y o estandarizado. Así debiera aplicarse una metodología que trata de conseguir eso. ¿Y cuál debiera ser el resultado? Si queremos abordar esta área en particular, diagramas o documentos, ¿cierto?, que contienen al menos los nombres de las organizaciones, cómo se van a referir al nombre de la organización, el objetivo de la organización, o sea, qué persiguen de manera clara, y cuál es la relación de esta organización con otras organizaciones. Finalmente ahí, por ejemplo, como Conrado y Alex fueron capaces de igual entender de que los grupos en los que ellos trabajaban eran parte de un grupo mayor. Y eso es interesante que lo vean así, porque pudiera ser que no. Y esto por cada unidad organizacional identificada. Ahí también pueden generar una dinámica en que todos digan, oye, ¿en qué organizaciones identificas básicamente? Y luego agarrar todo esto, ¿cierto? Y condensarlo en una propuesta más general que les haga sentido a todos. Tips para tener en cuenta respecto a este punto. Primero que nada, los objetivos en general siempre deben comenzar con un verbo.
puede ser construir, puede ser desarrollar, puede ser probar, puede ser conocer, el verbo que ustedes quieran, pero en general debe comenzar con un verbo. Y deben responder a la pregunta de qué se quiere lograr, qué se quiere obtener o qué se quiere hacer, básicamente. Otro punto importante, los objetivos pueden ser a largo, a mediano o a corto plazo. Y aquí hay una jerarquía implícita. Los objetivos de mediano plazo pueden contener a los de más corto plazo y los de largo plazo pueden contener a los de mediano y a corto plazo. Por eso nunca tengan miedo de soñar en grande. A pesar de que van a hacer un proyecto que dure un año, no quiere decir de que ese proyecto de un año no vaya enfocado a algo mucho más grande, mucho más largo o ambicioso de conseguir. Por eso le decimos que puede ser largo, infinito, puede ser incluso algo imperecedero, ese objetivo, un objetivo constante. Y meter estas pequeñas ideas o pequeños proyectos o pequeñas organizaciones de menor tiempo, ¿cierto?, dentro de esas más grandes. Eso es algo súper bueno. Que hay gente que de pronto tiende a ver como antagonista esto y en verdad no es así. Algo con lo corto plazo no tiene nada que ver con algo de mediano plazo. O sea, no son opuestos, por así decirlo. Al menos que los objetivos sean radicalmente distintos, obviamente. El objetivo también puede contener información acerca del cómo quiere lograrse. Esto es importante porque a veces el objetivo puede ser, no lo sé, llegar a China, siempre pongo ese ejemplo, pero de nuevo, el cómo puede ser llegar a China en barco y el objetivo podría ser llegar a China en barco. No necesariamente llegar a China. Y ahí mientras más lo vayan reduciendo, va a ser más específico, ¿cierto? Va a quedar más claro de lo que quieren lograr. El cómo también lo pueden añadir o no, es opcional, pero eso va a depender de ustedes. Por ejemplo, ahora ustedes quizás quieren generar un cambio radical en su país, por ejemplo, y pudiera ser ese su objetivo, pero en el momento en que dicen esto es algo tecnológico y quizás lo entienden como algo digital, ya le están cerrando la puerta a todo lo que no sea digital. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay que tener cuidado un poco con cómo se plantea. Lo importante en general son los objetivos, finalmente, y las distinciones entre las personas que se están alineando por objetivos. Luego de definir los objetivos, debieran concentrarse en ponerles nombres a las unidades organizacionales que persiguen esos objetivos, más que nombrar cosas por armar, por nombrar y luego como asignarles objetivos. En realidad eso pudiera parecer obvio, pero no es tan obvio. Bueno, esto ya lo conversamos un poquito. Utilizar herramientas digitales para recoger y publicar información. En este sentido, herramientas como Google Forms y Google Drive son pero excelentes. Y también utilizar representaciones visuales siempre que se pueda. Los organigramas sirven bastante en este sentido. Pueden haber otros diagramas de estados, etcétera. Siempre que puedan buscar alguna representación visual, esto es súper bueno y viene de... Se pueden generar distintas representaciones visuales de la misma información y eso siempre va a sumar porque siempre van a haber personas que además comprenden las cosas un poco quizás mejor con un tipo de representación, quizás con otro, etc. Así que eso es importante. Los beneficios de abordar esta área de conciencia organizacional. Los miembros en general van a tener certeza del objetivo, básicamente se lo pueden hasta memorizar, lo cual permita que dirijan sus esfuerzos de manera más eficiente y concreta. Y con esto también se elimina mucho el efecto grilla, como le llaman a ustedes, que es en verdad peleas que se pueden generar. ¿Por qué? Porque siempre hay una dirección clara de lo que se debiera estar logrando. Entonces eso permite básicamente ponernos objetivos siempre y decir, oye, esto es lo que queremos lograr y finalmente, ¿qué es lo que contribuye más? ¿Esto o esto? Entonces ayuda a eliminar una buena parte o un buen grupo de peleas que se pueden generar en el sentido de que en general las personas quieren que el otro está persiguiendo su mismo objetivo, pero a veces no es así. A veces las personas realmente entendemos cosas distintas o creemos que se persiguen objetivos distintos como cada cual lo entendió. Y eso puede llevar a peleas de diccionario, etcétera. Así que es bueno. Tener claridad de las unidades organizacionales permite tener una mejor perspectiva sobre la complejidad de la organización. Saber qué unidades depende de cuál, quién está dentro de qué cosa, quién está haciendo qué cosa acá, etc. También facilita la toma de decisiones colectivas y la dirección de la organización. Esto a todo nivel, porque finalmente, si se consigue este último paso de oficializar, ¿cierto? Esto, de ponerlo a disposición de todos, eso va a generar que todos podamos compartir, ¿cierto? O tomar decisiones incluso. Si no sabemos cuáles son los objetivos o qué se está persiguiendo, en realidad, y solamente nos dicen, oye, haz esto otro, nunca vamos a tener la oportunidad de pensar y de que pensemos todos y nunca se va a generar el efecto de conciencia colectiva que
es en base una de las ventajas de la organización horizontal y sería estúpido no aprovecharlo. Bueno, con esto obviamente hay siempre beneficios de rendimiento y eficiencia. Este es un ejemplo. Este es el ejemplo actual de nuestro organigrama, el organigrama que nosotros tenemos en Aurora. Y describe los nombres de las organizaciones, Iniciativa Aurora, Nicher y Aurora ONG, la relación que tienen estas, ¿cierto? A través de las flechitas, porque esto es un organigrama, los identificadores con los que identificamos la organización actualmente, y esto es muy útil cuando estemos implementando obviamente el sistema informático, y por último el objetivo que persiguen estas organizaciones, que como se fijan el de Iniciativa Aurora igual es un verbo como es sustentar, es como algo así imperecedero, por así decirlo, no es algo que se consigue, es algo que consiste en estar manteniendo, ¿cierto?, una nueva sociedad que busque, ¿cierto?, un bienestar constante humano. Ya, continuamos. Ahora vamos a ver la siguiente gran área. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de pasar al próximo submódulo, por así decirlo. De mi parte, ninguna. Ya, genial. Continuamos entonces. Esfuerzos. Ya, vamos a hablar de nuevo. Algunos ejemplos de problemáticas recurrentes en las organizaciones horizontales. Eso diría como entre paréntesis. Marta se ausentó por problemas familiares y no sabe qué se hizo en las últimas 2 semanas que se ausentó. Y no tampoco tiene idea de cómo ponerse al día. Pedro se comprometió con la organización a realizar una labor, pero la agenda donde suele anotar sus pendientes se perdió. Y eso significa que no realizó su labor. Roma entendió mal lo que debía hacer y llegó con otra cosa. Otro trabajo distinto al que se le había solicitado. Pablo y Camila, sin saberlo, trabajaron en la misma tarea, por separado, perdiendo la oportunidad de colaborar. Bien, finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Usualmente la comunicación o los canales que se ocupan, bueno, quizás no será el caso tanto de Internet, pero en general, en las personas, lo hacemos del boca a boca. Y esto no es una forma tan eficiente de distribuir la información, porque finalmente en este paso también nosotros vamos interpretando la información y la vamos pasando de una manera un poco más distorsionada cada vez. Entonces, hay muchas problemáticas, como la que hemos mencionado acá, ¿cierto?, que están ocurriendo constantemente. Yo tengo experiencias de varias de ellas, sobre todo en las organizaciones políticas en las que participé en mis tiempos de universitario. Ya, nosotros habíamos hablado del esfuerzo en general, como lo entendíamos nosotros, como la unidad mínima de trabajo en una organización humana. Y finalmente el objetivo siempre era el desarrollo de un entregable determinado. Esto lo puede entender como la tarea más básica. La tarea de, oye, haz algo y ese algo tiene un resultado. Ya, ¿cómo ustedes debieran aplicar una metodología más o menos estándar para poder desarrollar conciencia al respecto? Y aquí aparecen 3 pasos, pero en verdad son un poquito más complejos de lo que pudiera aparentar. Primero que nada, viene la parte de la asignación de los responsables. O sea, personas que quizás se van a dedicar a la gestión de proyectos, o a la gestión de la organización, o en definitiva, asumir funciones de gestión. En general, el segundo paso debiera ser la mantención de este registro histórico. O sea, que la persona encargada de este registro debiera estarlo manteniendo. Y esto es una tarea que no se hace una vez, sino una tarea tal como las secretarias, etcétera, están tomando minutas de todas las reuniones, debiera estarse haciendo quizás cada reunión, cada vez que se están asignando tareas o esfuerzos a una persona. Y por último, la publicación de este registro histórico, el cual debiera estar disponible para todos los miembros de la organización para que ellos lo puedan consultar. Quizás si, por ejemplo, en una reunión nosotros hablamos de qué tareas tiene cada uno, pero no todos tenemos, por ejemplo, la costumbre de anotar las tareas. Entonces luego llega la otra persona las 2 semanas después o a la próxima reunión y en verdad se le había olvidado las tareas porque nunca las anotó. O quizás las anotó pero no tenía tan claro qué era lo que tenía que hacer, etc. Eso nos está pasando a nosotros todo el tiempo. El resultado, o qué información debiera estar disponible luego de aplicar estos pasos.
o esta pseudo metodología, entre comillas, porque es a modo muy general. Un registro histórico que contiene al menos por cada esfuerzo el nombre del esfuerzo, una descripción del esfuerzo, que ojalá hable acerca del entregable, o sea, que debe llegar de vuelta, ¿cierto? Describirlo de la manera lo más detallada posible, el nombre de la persona asignada responsable, y que no tienen para qué usar sus nombres reales, su nickname, etc. La fecha en la que fue asignada, e inclusive el estado del esfuerzo. Y por estado, eso también lo pueden diseñar ustedes. Nosotros tenemos un diagrama de estado, se lo podemos compartir si quieren, pero el estado puede ser que esté asignado, que esté propuesto, puede ser que esté completado, puede ser que la persona se haya anulado porque estaba mal planteado, porque ya dejó de ser útil, o puede ser abandonado, que la persona simplemente desapareció y o nunca lo entregó, etc. Algunos tips útiles. Asegurar siempre la disponibilidad de la información. Ya ahí hablamos un poquito de cómo utilizar plataformas como Google Drive, que quizás no es lo más ideal porque requiere un control de acceso y requiere estar manejando. Otro tema que es importante es saber quién está en la organización y quién no, quién tiene acceso a la información y quién no. Eso son cosas que de pronto igual se deben plantear. Pero en general para los miembros de una organización horizontal siempre tiene que asegurarse la disponibilidad de esta información, porque si no no podemos ser socios de algo en lo que no sabemos qué está sucediendo. Lo otro es mantener constantes las funciones de gestión, no descuidarlas. Tercero, utilizar la información que se esté generando para generar aún más información de utilidad para el colectivo. Por ejemplo, suponiendo que alguien esté llevando a cabo este registro, por ejemplo, otra persona agarra ese registro y hace una estadística. Y en los primeros de cada mes dice, chiquillos, el mes pasado asignamos, de 100 esfuerzos que asignamos, se cumplieron 60. Y 40 tuvieron problemas de abandono. No sé, y ya, esa información puede servir e inclusive presentarla de una manera más interesante, como en forma de gráfico, etcétera, puede servir para que otra persona diga, oye, esto es un problema, a mí se me ocurren ideas de cómo abordar este problema, y en base a esta información que se me está presentando, aporto a la organización desde mi área, etcétera. Y esto permite, a su vez, la inteligencia colectiva de la que estamos conversando constantemente. Beneficios. Voy a tomar un poquito de agua, permiso. Primero que nada, posibilita un monitoreo y seguimiento histórico del trabajo organizacional, lo que nos permite muchas cosas, muy bueno. Impide duplicar esfuerzos, por ejemplo, era uno de los casos, 2 personas trabajando en lo mismo, no saben quién está trabajando en qué cosa, o quizás hay grupos de trabajo que en realidad están trabajando en lo mismo, o pueden hacer algo en común y lo están haciendo por separado, o sea, duplicando esfuerzos y finalmente malgastando su precioso tiempo, ¿cierto? Sirve como documento de consulta o agenda pública que permite saber en todo momento cuáles son las asignaciones de cada miembro, incluyéndonos nosotros mismos. Permite una mejor distribución de los recursos, de tiempo, de dinero, etc. Hay otros beneficios que no están tan listados ahí, pero, por ejemplo, permite que las personas puedan proponer, quizás si es tan público o existe un mecanismo que puedan proponer, permite que toda la organización tenga una mejor claridad acerca de la dirección o qué tan cercano estamos llegando a nuestro objetivo o cómo va el trabajo, etcétera, lo que a su vez le va a permitir tomar mejores decisiones, etcétera. Ahí hay un largo, interminable casi listado de beneficios. Y aquí un listado, un ejemplo, perdón. Este es el ejemplo de un Excel, porque básicamente nosotros hasta no tener la herramienta estamos ocupando ofimática tradicional, de cómo nosotros llevamos los esfuerzos. Aquí se pueden fijar cómo están los nombres de los esfuerzos, que son nombres bien genéricos. Protocolo de reuniones de trabajo, redacción white paper, desarrollar modelo organizativo, post social de las redes sociales, incluso está el desarrollar el taller módulo 3 para mi gala más ejecución, etc. Y aparecen las personas que están responsables ahí. Aparecen que son los miembros de la organización, finalmente. Madeleine, Emanuel, Pavel, etc. Siempre sabemos qué persona está asignada a qué cosa. Entonces, cuando llegamos a la reunión siguiente a revisar los trabajos que fueron asignados la semana pasada, ya sabemos clarito, ahí podemos ver, por ejemplo, yo digo, esto fue asignado el 15, entonces debiera ser entregado ahora. Diego, Madeleine y Fernanda tienen que finalmente traer el resultado del protocolo de reuniones de trabajo, etc. Tenemos la fecha que fue asignada, la fecha que fue evaluada y el estado de esa asignación.
o de ese esfuerzo. Y por último, una descripción que finalmente nos permite como simplemente tener más claro qué es lo que se está esperando. Por ejemplo, aquí un video más un PPT. Eso es lo que se está esperando de, por ejemplo, publicar el material del taller organizativo del módulo 1. Eso es lo que debe regresar, etc. Ya. Y esto lo pueden replicar, pueden hacer una plantilla y compartirla entre todos los... Si hay una organización de gestión que trabaja, por ejemplo, a nivel Migala, puede ayudar a las suborganizaciones, por ejemplo, crearles la plantilla y decirles, oye, mira, aquí está la plantilla, aquí ya lo puedes empezar a llevar, etc. Ahí obviamente requiere coordinación, todo eso, pero nada. Así funciona. Y ya vamos llegando a la tercera parte de conciencia organizacional, que es la organicidad. Aquí lo vamos a evaluar igual a un modo amplio. Hemos hablado de la organicidad como el grado de equilibrio interno que hay usualmente dentro de una organización, como saber qué tan estables estamos, qué tan felices están las personas, se sienten escuchadas o no, etc. En una organización vertical esto no importa tanto, porque finalmente simplemente despides a alguien y contratas a otra persona en general. Pero en las organizaciones horizontales eso no pudiera ser tan fácil realmente. Y en realidad la idea, o ya que nos estamos preocupando por la representatividad, es que en general estemos todos bien y todos contentos. Por eso, finalmente, es eso lo que nos permite realmente perseguir una mejor manera de vivir o estar más contentos con nuestros trabajos, con nuestras comunidades, con nuestro país y básicamente con todo nuestro mundo. Que eso es lo que estamos buscando, un nivel mayor de satisfacción. Ya, pero en definitiva, este es un poco como las áreas de preguntas que queremos como abordar un poco con lo que les vamos a comentar ahora. Y como ya habíamos hablado, quizás la definición de organicidad la estábamos entendiendo como el grado de equilibrio interno que alcanzan al interactuar los elementos que componen un sistema. Aquí está planteado a nivel sistémico y organicidad aquí lo tenemos que realizar al nivel de sistema de personas en particular. Entonces, como básicamente qué tan bien están los humores, que finalmente se llevan bien, es agradable trabajar ahí, porque finalmente nadie quiere estar trabajando en un ambiente estresado, nadie quiere estar trabajando así como tener problemas, etcétera. Eso es como algo un poquito obvio, pero que pasa. Que pasa sobre todo en las realidades de las empresas productivas, como de las grandes ciudades, etcétera. Hay todas esas dinámicas son bien comunes. Ya, algunos ejemplos de problemáticas recurrentes. Sandra se siente cansada de los constantes problemas personales entre miembros, ojo, problemas personales entre miembros que llegan a la organización, que afectan el avance del trabajo colectivo y provocan un clima desfavorable para su colaboración. Otro ejemplo, Pablo no encuentra espacios para manifestar su opinión en las reuniones y decide abandonar la organización sin explicaciones, dado de que se sintió poco escuchado, etc. Estela se dio cuenta que sus objetivos personales no son compatibles con lo que busca la organización. Eso también pasa. Conozco muchos casos de personas que trabajan en una organización la cual odian. No, eso no quiere decir que necesariamente puedan hacer algo, porque muchas personas necesitan el trabajo y no lo hacen, pero darse cuenta de eso es en realidad un poco interesante, por decirlo menos. En definitiva, el resultado que se espera acá es un registro que contiene al menos, ¿cierto?, una percepción colectiva acerca de los indicadores. Aquí esto está un poco vago, pero es porque los indicadores, finalmente, que se quieren medir va a depender de ustedes. Ustedes van a definir cuáles son los indicadores bajo los cuales quieren medir su organicidad. Y que va a depender finalmente igual harto de los objetivos. Por ejemplo, delante creo que Iván estaba comentando cómo finalmente quizás no debiera hacerse una percepción en torno al nivel de avance que se querría hacer, porque finalmente lo entiendo como un proyecto open source. Pero a su vez, Pepe estaba comentando cómo él veía como una preocupación el hecho de que si no se conseguían resultados, no se iba, quizás se iba como a perder ¿cómo se llama?, el ímpetu de las personas, etc. Entonces hay igual como unos intereses un poco contrapuestos. Y en definitiva, o no contrapuesto, por así decirlo, pero en definitiva, dependiendo de qué se termine por conseguir o por consensuar de lo que se quiere conseguir con lo que se está trabajando en conjunto, y que incluso pueden trabajar en dos cosas en conjunto distintas, pero si tienen que definirlas de cualquier forma, los indicadores pueden variar. Entonces ahí, por ejemplo, quizás el indicador que se quiere conocer puede ser un indicador de rendimiento. Entonces la organicidad estaría ya basada en el rendimiento.
Para ponerles un ejemplo, un poquito antes de esto, de pasar a los ejemplos que le iba a dar al final, en Aurora nosotros sí medimos rendimiento. Nosotros sí también estamos pensando en que el momento de cambio es ahora y queremos fundamental el que tenemos que apurar, ¿cierto? La tecnología clave, ¿cierto? Que va a permitir finalmente que todo esto despegue. En ese sentido, nosotros tenemos un sistema de organicidad que va contando puntos, etcétera, y que va directamente ligado a hechos que tienen que ver con, por ejemplo, los entregables. Cuando una persona se compromete a entregar algo y no lo entrega, entonces nosotros quitamos un punto. Cuando las personas dejan de asistir a las reuniones de coordinación, que nosotros consideramos obligatorias, se empieza a disminuir un punto. Entonces eso termina con si la persona luego de un tiempo, al cabo de, no sé, 2 o 3 meses, definitivamente salió de la organización, la idea es que llegue a los 0 puntos y sea como expulsada automáticamente, por así decirlo. Pero ahí era como un ejemplo de cómo finalmente el hecho de cómo nosotros percibimos nuestro objetivo igual influye en qué cosas queremos medir. Porque también podíamos simplemente medir la sensación de bienestar. Entonces, si quizás estamos viendo esta sensación de bienestar, sería más útil en el proyecto open source, en el cual cada uno colabora con lo que puede, cuando tiene tiempo, etcétera, pero no es como algo que en realidad no sé, pues no va contrapuesto con el hecho de conseguir objetivos o aprovechar algún movimiento o algo en particular. Una oportunidad, por así decirlo. Y en definitiva, estadísticas acerca de la organización interna. Cualquier estadística, cualquier dato, cualquier indicador que luego pueda ser usado para nosotros entender o tener mayor claridad acerca de cómo está la organización. Lo que conversamos delante, qué tan estable está, quizás cómo se sienten las personas ahí, está avanzando o no está avanzando, etc. Algunos tips útiles para desarrollar esta metodología, que no aparece acá. Está acá, la aplicación. Eso debería estar al revés. Primero que nada, debiera comenzar con la asignación de responsables. Nuevamente, para llevar a cabo la tarea, ¿cierto?, de obtener información al respecto de quizás esta área de conciencia organizacional. 2. Identificar los aspectos deseables, que tiene que ver con los objetivos. Mucho que ver con los objetivos, por eso de pronto es importante que definan los objetivos primero. ¿Qué aspectos finalmente se van a querer medir? 3. Recoger la información. De nuevo, aquí Google Forms sirve mucho, ¿cierto? Hacer formularios, hacer encuestas, utilizar las reacciones, por ejemplo, de Discord. Es una muy buena idea que vi que Pepe puso ayer en práctica, lo de la manito, ¿cierto? Que se podía ocupar, cómo finalmente ocupar la tecnología de manera creativa para ir generando dinámicas que nos permitan ir abordando los problemas con los que nos vamos, problemas prácticos finalmente, de cómo colaborar todos. Por último, la sistematización de la información, que debiera ser recogerla, cómo se va a presentar, qué se va a mostrar, no qué se va a mostrar, de hecho, cómo presentarla, en verdad, más que nada. Ahí debiera ser súper objetivo ese proceso de que las personas que están procesando esta información o sistematizándola, en verdad, que es más que nada organizándola para la presentación, no debieran estar metiendo su juicio en eso. Eso, de hecho, debiera ser pecado en una organización horizontal. No, finalmente la información, o como todos nos estamos enterando de la información, tiene que ser siempre de manera objetiva. No pueden influir sesgos ahí. Y por último, la oficialización del resultado, publicar esto de manera oficial y a veces inclusive hasta la información que creemos que pueda afectarnos a nosotros personalmente. O sea, por ejemplo, si hacemos una encuesta que dice, oye, no nos sentimos representados y alguien ve, oye, ¿saben qué? El resultado es muy uno, así como nadie se siente representado acá y qué terrible. Como que alguien quizás se sienta tentado a modificar el resultado. Pero eso no debiera ser así, no debiéramos tener miedo a expresarnos como con las cosas que no nos gustan. Eso debiéramos verlo como una oportunidad de crisis para cambiar las cosas para mejor y decir, oye, pero si quizás esto no nos representa, entonces lo que tenemos que hacer es de nuevo el proceso de definir el objetivo y escogemos algo que nos represente más o atacar estas áreas, etc. En fin, ahora sí pasamos a los tips útiles. Primero que nada, aquí van a haber muchos valores cualitativos. El qué tan identificado te sientes, el cómo te sientes, no son cosas muy objetivas. Entonces aquí siempre es útil utilizar las escalas de Likert, que es básicamente asignar como un número. Oye, del 1 al 10, ¿qué tan identificado te sientes? Oye, del 1 al 10, ¿qué tan bien te sientes en la organización? Y de esta forma se puede sistematizar de una manera un poco más clara después. Otro tip útil, trabajar
Siempre abordar la inteligencia emocional. Las emociones son una parte fundamental íntegra del ser humano. Todas las sentimos y nos condicionan cosas muy importantes a nivel personal, día a día. Debiéramos intentar trabajarlas siempre que fuera posible. Eh, Siempre. No dejarla de lado. Y por último, crear dinámicas regulares e integrarlas a las reuniones. ¿Por qué decimos integrar a las reuniones? Porque las reuniones son instancias regulares, donde las personas se juntan, ¿cierto?, a conversar y a discutir acerca de la organización. Ahí pueden crear dinámicas que estén todos, siempre todas las reuniones, ¿cierto?, básicamente como rituales que les permiten a ustedes ir recopilando información constante o mantener actualizada información constante de esto. Y esto lo vamos a ver con unos ejemplitos ahora, o sea, en un ratito más. Primero vamos a ver los beneficios. Permite desarrollar una cultura organizacional más saludable, especialmente con el tema de las emociones. Las personas, a veces existe una cultura de no hablar de nuestras emociones, no comunicarnos cómo nos sentimos, cuando nos sentimos pasados a llevar, no hablar de nuestras heridas y de no abrirnos. Básicamente esto es un contra total en lo que significa colaborar. Definitivamente son antagonistas en general. Entonces, el hablar de nuestras emociones y abordar y hacer un clima más saludable en torno a eso, nos permite desarrollar una cultura a nivel cultura, casi como cultura que se podría imaginar de los pueblos, no sé, pues, aborígenes, etcétera, ese tipo de cultura. Una cultura más saludable en relación a como persona. También aumenta la cohesión del grupo, especialmente si son cosas en las que todos nos sentimos bien, etcétera, o nos podemos poner más de acuerdo, inclusive si no lo estamos. Pero mínimo sabemos que estamos mal, si es que lo estamos. O sabemos que estamos bien, si es que lo estamos. Mejora el rendimiento y la sensación de bienestar de sus miembros. Además, porque les ayuda a sentirse escuchados, de que su opinión importa. Y de que cómo se sienten también importa. De que lo que quizás lo que están haciendo en la organización también impacta con algo personal de ellos. Es algo que ellos persiguen. Algo que a ellos les gusta. Y eso obviamente es mejor estar trabajando en un proyecto o de tener de socio a una persona que en realidad quiere lo mismo, quiere lo que están buscando y no está ahí simplemente por estar. Permite medir la participación activa de los miembros. Y también aumenta la posibilidad de éxito de la organización, definitivamente. ¿Por qué? Porque crea organizaciones más estables en el tiempo y la mayoría de las organizaciones fracasan siempre antes de dar resultados porque ocurren problemas entre las personas, hay mala comunicación, etc. No digo que es lo que quizás esté pasando ahora, pero al menos es lo que pasaba en las organizaciones de nuestros papás. Y no, sí lo veo pasando ahora completamente. De hecho, ahora que me acuerdo ya de algunos ejemplos. Nada. En general, siempre es bueno hablar del sentido de pertenencia de las organizaciones, especialmente si es una organización horizontal, porque eso significa que la persona nos va a entregar todo de sí, todo su esfuerzo, va a poner todo su corazón en lo que está haciendo, porque realmente se siente parte de eso. Y es lo más valioso que podemos obtener de otra persona. Al menos en mi opinión. Algunos ejemplos. Ya, y ejemplos de cómo hemos integrado algunas cosas. Nosotros por cada reunión incorporamos lo que llamamos dinámicas emocionales. Nosotros trabajamos la tecnología emocional. O sea, en definitiva, mecanismos que nos permitan a nosotros trabajar nuestras propias emociones, hablar de cómo nos sentimos, etc. Entonces nosotros por cada reunión incorporamos un espacio que usualmente es corto, aproximadamente de 15 minutos, en el cual, por ejemplo, nosotros hablamos, hace poco creamos una que era una dinámica del semáforo. Básicamente consiste en que al llegar a la reunión, cada persona dice un color del semáforo, como verde, amarillo o rojo, según su estado emocional, donde rojo significa que está pasando por un mal momento y que quizás significa que las demás personas tuvieran que ser un poco más delicados al tratar con esa persona o empatizar quizás un poquito con ella, y en el verde que obviamente está como súper bien para trabajar, etc. Esto, de nuevo, nos permite sentirnos escuchados un poco y quizás nos permite abordar en algunas conexiones emocionales, quizás algunas ayudas más personales, etc. Pero en general bueno, no lo hemos probado mucho, pero creemos que al menos nos va a ayudar. En este sentido es súper importante entender de que nosotros como Aurora ONG nos sentimos parte de un experimento. Estamos todo el tiempo experimentando también con este tipo de culturas. Entonces ahí vamos viendo qué funciona, qué no funciona, etc. Y ahí es importante medir todo el cacho.
Otra cosa que hacemos es un FODA periódico, pero en verdad lo que vemos son oportunidades y amenazas. Por cada reunión siempre dejamos un espacio que nos permita abordar las oportunidades y las amenazas que han surgido usualmente dentro del periodo. Por ejemplo, alguien contactó con otra persona, hoy a alguien le dijeron tal cosa acá, conoció a una persona acá, no sé, pues etcétera. Pepe lo invitó a México, puede ser cualquier cosa. Y en realidad eso son cosas que suceden, ¿cierto? Y en el cual la organización se puede poner al corriente y puede tomar decisiones. Decisiones o pensar acerca de algo que quizás debiera preocuparnos o algo que quizás debiéramos aprovechar. Entonces, importante. Y lo otro que tenemos también, espacios de reflexión en torno a la organización interna. Va muy conectado con lo que les estaba explicando anteriormente. Somos un experimento. Entonces, gran parte de lo que nosotros hacemos es reconocer nuestros mismos problemas, abordar nuestros problemas para ver cómo los podemos solucionar de una manera, ¿cierto?, estandarizable, informatizable, etc. El modelo que nosotros estamos planteando también lo estamos aplicando a la vez. Entonces, estamos probando, ocupándonos al tiro como conejillos de indias. Entonces, aquí en este sentido, tiene partida doble. Uno, nos permite proponer cosas, como ustedes ahora, y segundo, nos permite aprender más acerca de nuestra organización y ver cosas que quizás otros no están viendo o que nosotros mismos no estamos viendo, etc. Y aquí tiene harto que ver también los problemas que suceden entre las personas, etc. Ahí hay que ser muy honestos de pronto para hablar eso. Y por último, protocolos estándar. Nosotros ya hemos estandarizado algunos protocolos. Por ejemplo, algunos protocolos que tenemos estandarizados, escritos en un documento, son los protocolos de integración. Cuando alguien ingresa, nosotros le pasamos, ya tenemos todos los pasos por los que una persona debe pasar y que incluyen en su mayoría leer documentación, leer los documentos que estamos trabajando, ver los videos que hemos ido publicando, etc. Incluso tenemos una para cuando las personas se van. Hemos tenido algunos miembros que no sabemos exactamente, creemos que por problemas emocionales en general, terminan abandonando la organización de una mala manera, o no de una forma en la que te dicen, oye, me voy, y explican por qué se van, sino solo se van. Entonces, eso en general no nos dejaba con un feedback para nosotros mejorar nuestra propia organización. Entonces ahí también tenemos un protocolo en el cual obviamente no obliga a nadie, pero enfatiza que por favor, cuando alguien va a dejar el proyecto porque ya tiene que hacer otra cosa, explique las razones. Es como cuando alguien está desinstalando un software y te redirige a una página, oye, ¿por qué desinstalaste el software? O se desuscribe de una lista de correo y dice, oye, ¿por qué te estás desuscribiendo a la lista de correo? Hace como un poco de lo mismo. Y bueno, ahí nosotros vamos desarrollando más, las vamos consensuando, porque en las organizaciones, en las reuniones las validamos y luego las estandarizamos, las oficializamos. Decimos, este es el protocolo. Entonces ya ahí todos nos regimos por ese protocolo. Ya, bueno, entonces como lo tenemos estandarizado, siempre repetimos esto. Repetimos la dinámica emocional en un principio, hacemos un análisis de oportunidades y amenazas, luego vemos temas de organización interna en la cual igual existe una tabla que después queremos informatizar, en la cual cualquier miembro puede proponer un tema a la reunión, ¿cierto? Para ser discutido, lo que les da voz a todos, voz efectiva a todos. La revisión de tareas, donde finalmente ahí nos ponemos a revisar ¿cómo que se llama? El Excel, donde tenemos los esfuerzos y finalmente discutimos sobre lo que se va a hacer próximamente. Entonces, lo que sí requiere es alguien que vaya llevando la estructura, que vaya diciendo, oye, ahora hacemos la apertura, oye, pasemos a oportunidades y amenazas, oye, ahora pasemos a... ¿Se entiende? Eso sí requiere eso. Ok. Entonces, sí, ahí sí tienen que asignar, no sé cómo se llamaría ese cargo si tuviera un nombre. En definitiva, conclusiones generales de todo lo que hemos visto. Primero que nada, la carencia de herramientas de organización horizontal. Esto es patente. La organización horizontal está muy poco desarrollada en la humanidad en general. Entonces, inclusive a nivel informático, disponiendo de tan buena herramienta, existen realmente aplicaciones interesantes o completas o que siquiera aborden la horizontalidad. O sea, porque... Bueno, en general porque es muy difícil, yo creo. Pero por eso tenemos que ocupar, finalmente, o nos vemos obligados a ocupar distintas herramientas para ir supliendo este tipo de cosas. Pero lo ideal es que demos con una herramienta que sea específicamente desarrollada para la organización horizontal y que nos permita llevar esto básicamente sin esfuerzo. Ya. El otro tiene que ver con evitar el efecto del desinflado, le llamamos en realidad, pero que en verdad es como de las organizaciones que se desinflan. Cuando recién se está armando una organización,
¿cierto? De este tipo horizontal, mucha gente surge muy rápidamente a querer hacer cosas. Pero finalmente para conseguir objetivos o lograr objetivos se requiere constancia muchas veces. Entonces hay un proceso en el cual se está dando esto y de pronto, como decías tú mismo, Pepe, cuando empieza a pasar tiempo y no hay resultados, algunas personas empiezan o otras personas empiezan a dejar de percibir ciertos beneficios personales, que es las verdaderas razones por las que están ahí, se empieza a desinflar. Entonces, de pronto, mantener una dirección clara es muy importante para que esto no pase. Y distribuir bien los recursos, priorizar bien, etcétera. Es eso lo que nos permite que podamos alcanzar resultados más rápidos, ¿cierto? De manera más eficaz, más eficiente y no decaiga la moral, por así decirlo. Porque finalmente muchas veces no hay dinero de por medio. En una empresa finalmente a ti te puede dar lo mismo si estás resultando o no, porque estás recibiendo tu sueldito. Pero eh, pero en las organizaciones horizontales la cosa cambia. Entonces ahí realmente la gente empieza a ver más como que está invirtiendo su tiempo y en general creo que nadie quiere ver esa inversión malgastada. Entonces eso es un punto importante a tener en cuenta. Otro, no subestimar el valor de la gestión, ni del establishment en general. Todo lo que han logrado la generación de nuestros padres, las generaciones anteriores de nosotros, no es lo mejor, pero funciona. Ha funcionado durante todo este tiempo, nos ha llevado a donde nos tiene ahora. Hay mucho que tenemos que aprender de ahí que de pronto no le damos el valor, y una de ellas es la gestión. Se ha acumulado mucho conocimiento ahí, es lo que permite que las organizaciones alcancen sus objetivos. Entonces es muy importante comprender cómo esto funciona y no hacernos los locos, aprender de lo que está ahí y ver quizás qué es lo que estaba malo y solucionarlo, etcétera, pero no ignorarlo completamente, porque la gestión finalmente es una de las cosas que más se suele como subestimar en organizaciones de jóvenes, más que nada, porque esto tiende a pasar en las organizaciones de jóvenes. En las organizaciones ya establecidas como universidades, etcétera, la gestión no es imprescindible. O sea, contratan hasta ingenieros de proyectos para que lleven la gestión, solo para que lleven la gestión. O sea, es un rol muy importante que usualmente tendemos a subestimar. Otra cosa es saber cuándo liderar y cuándo dejarse liderar. Y aquí hay una frase que me gusta mucho, que es para hacer, inclusive para reconocer inteligencia en los demás, hay que ser inteligente. De pronto, inclusive, saber cuándo dejar liderar a los demás es muy relevante, porque usualmente los líderes que se arman en las organizaciones, que empiezan como de manera espontánea, a veces se ocurren liderazgos que son implícitos. Eso no quiere decir que sea el mejor liderazgo, y que ni siquiera es el liderazgo. El liderazgo se da a distintas escalas en distintos puntos de la organización en todo momento. Entonces, usualmente esto va ligado a problemas emocionales. Tiene mucho que ver con el concepto de jefe, ¿cierto? Versus el concepto de líder, ¿cierto? De esta persona que no puede dejar que otra persona dé ideas de pronto, o que de otros participe, etc. Y que va mucho de la mano con de hecho, dejar el liderazgo. Inclusive el liderazgo no tiene por qué ser tan así. Igual cuando se habla un poco de dirección, suele haber un liderazgo, porque ocurre que no todo el mundo o todas las personas tienen de pronto la visión de cómo concretar un objetivo. Es muy fácil ponernos de acuerdo en el ideal, en decir, oye, queremos esto, pero el cómo lograr eso que queremos, ¿cierto? Eso ya es casi arte de pronto. El cómo a alguien se le ocurre una estrategia finalmente de cómo llevar a cabo un determinado objetivo. Entonces ahí sí empiezan a haber un poco de liderazgo, pero en las organizaciones horizontales y bueno, o quizás específicamente en el modelo de Aurora, se permite que muchas personas puedan liderar. No es necesario que exista un único líder. Entonces, hay que de pronto desprenderse de una cuestión que de pronto siento hasta más masculina que femenina, de este concepto del macho alfa, etcétera, o de toda la cuestión, y saber ir como colectivo hacia algún lugar. Eso. Otra cosa, prevenir versus corregir. Bueno, esto en verdad también es un conocimiento muy amplio de la vida en general. El cómo es mejor abordar las cosas antes de que sucedan, ¿cierto? Que después, no sé, pues mejor prevenir que lamentar, por ejemplo, es un dicho. En informática se habla de que es mejor solucionar un problema de diseño que llegar a corregirlo en implementación, ¿cierto? Porque finalmente se pierde mucho trabajo que se construye sobre algo que después, si está débil, ¿cierto? Se cae todo lo que está arriba. Es como construir una torre. En este caso siempre es mejor, inclusive en las organizaciones, empezar siempre desde el modelo, ojalá, o de una idea preconcebida, porque finalmente, o de una noción clara de qué debe abordarse o cuáles son, con experiencia básicamente. Tratar de abordar las cosas siempre desde el inicio bien, porque llegar, por ejemplo, a cambiar una cultura que ya está como ya nació dañada, por así decirlo, de pronto es muy difícil.
Y eso es lo que sentimos incluso que pasa con la sociedad. En Aurora en particular, o parte como de la filosofía es que ya el sistema está tan malo, tan dañado, de que en verdad ya no puede corregirse, no tiene la facultad de autocorregirse. Entonces nosotros tenemos que, por ejemplo, ¿cómo prevenimos eso? Generando sistemas que en general puedan evolucionar. Entonces ahí esta dinámica es como muy, o este concepto hay que tenerlo muy ampliamente, abordarlo muy ampliamente. Y por último, gestionar la complejidad. Esto es lo que se busca siempre, en general, en el software. Cómo abordamos la complejidad, cómo podemos entender algo tan complejo como un árbol de 1000 organizaciones y podemos hacer que esto suceda. Es muy importante finalmente acá el pensamiento sistémico, bueno, y más que nada comprender todas las áreas de la realidad. Hay firmes defensores del pensamiento holista, de saber ojalá de todas las áreas de la ciencia que se pueda, saber un poco de todo, que te permita ojalá comprender o tener la comprensión más amplia. Finalmente creo que son estas personas las que terminan entendiendo mejor la complejidad, ¿cierto? Porque finalmente no ven solamente una parte del espectro de todo lo que está sucediendo, sino un amplio espectro. Y bueno, esto se aplica obviamente también a la organización interna, a la conciencia interna que podemos generar también. En mayor amplio grado que la podamos generar, nos va a dar mejores resultados. Siempre. Entonces, para ir finalizando, muchas gracias por su atención a todos y por su participación. Nada, los dejamos a conocer siempre más de nosotros en aurora.ong. Muchas gracias.